preguntaba y decía, ¿por qué el Espíritu Santo, ya que en el contexto general de la Biblia, hermanos, el Señor nos manda a predicar su santo y bendito evangelio, ¿cierto? Eso es lo que la Biblia a nosotros, hermanos, conocemos por una verdad absoluta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su mandato. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué el Señor o el Espíritu Santo, por qué prohíbe en 2 ocasiones que no se predique en cierta región? Ya que estos lugares carecían, hermanos, del evangelio. Estas regiones, el evangelio no era muy conocido en estos lugares, y el anhelo de Dios ha sido siempre que en cualquier rincón se predique de Él, de su Hijo, de nuestro Salvador. Entonces, que todo mundo conozca, hermanos, que hay un Salvador de las almas, de las vidas. Pero cualquiera puede llegar a cuestionarse y decir, ¿por qué el Espíritu Santo, siendo Dios, Él ordena y impide, se opone a que el evangelio sea predicado en esos otros 2 lugares donde usted y yo leímos que Él lo impidió? Entonces, es evidente que al nosotros leer la historia completa, al buscarle el verdadero significado a esto, nos damos cuenta, hermanos, que hay necesidades urgentes, necesidades que apremian, necesidades o problemas, vamos a decir, por decirlo así. Vamos a hacer un ejercicio entre usted y yo en lo humano. Usted tiene, por decir, 3 problemas, pero usted no puede solucionar los 3 problemas a la vez. ¿Por cuál usted se iría? ¿Por el que menos le agobia? ¿Por el que le agobia un 50%? ¿O se va por solucionar el problema que lo está destruyendo? ¿Por cuál usted se iría? La lógica me dice a mí que yo me voy a buscar solución para el problema más grande, el que me está destruyendo, ¿cierto? Entonces a eso le llaman una necesidad urgente, una necesidad, aleluya, que si yo no la resuelvo, eso me va a ocasionar muchos problemas, más de los que ya tengo. Entonces, yo, hermanos, viendo todo esto, estudiando la historia completa, me fui dando cuenta, iba el Espíritu de Dios mismo me iba dando unas ideas. Hermanos, es que, por ejemplo, Macedonia había sido, hermanos, una ciudad dirigida, gobernada por muchos gobernantes poderosos, hombres emblemáticos en la historia, hombres conocidos como, me imagino, que los que estudian historia, hermanos, sabemos de esto. Por ejemplo, a esa ciudad de Macedonia la había gobernado un tiempo un muchacho que se llamaba Alejandro Magno, uno de los guerreros, hermanos, de los reyes, de los conquistadores de la época más emblemáticos que han existido. Hay infinidad de libros escritos de las batallas que este hombre ganó, hablando de Alejandro Magno, de las luchas, de los programas de guerra que él fabricaba
para poder conquistar otras ciudades. Y el hombre fue, aparte de un guerrero, un conquistador. Y él, hermanos, utilizaba Macedonia, a esa provincia, a ese lugar, lo utilizaba para hacer de ella su cuartel general, donde él, después de una batalla, llegaba y descansaba. Allí él planificaba sus segundos o su segundo ataque. Sus estrategias allí las planificaba en Macedonia. Allí tenía su base, vamos a decir, militar este hombre. El padre de ese, los estudiosos, vamos a hablar de usted, sabe que su padre, hermanos, de este Alejandro, se llamaba Filipo II. Y ese había gobernado también por muchos años a Macedonia. Pero Macedonia seguía, hermanos amados, hundida en un sistema satánico que sus gobernantes, por alzados que eran, por valerosos que eran, por famosos en la época, no habían podido libertar a la gente de ese lugar. Porque el diablo había establecido un sistema y tenía sumergida esa ciudad. Y lo vamos a ver, hermanos, en otros textos de la misma historia. Entonces fue necesario, escuche bien, fue necesario que el Espíritu Santo, con su sabiduría, ya que es Dios, con su poder y su gracia, su amor, yo me imagino, mira a los predicadores que van direccionados a un lugar donde no había una necesidad urgente, y el Espíritu Santo los direcciona y le dice: no corras para allá, no camines para allá, dale para este lado. Y los direcciona. Y allí van, y aquellos pasan y van. Luego los predicadores quisieron predicar en la siguiente ciudad. El Espíritu Santo vuelve a impedírselos y les dice: caminen en esta dirección. Eso me da a entender a mí que Dios, Espíritu Santo, conocía la necesidad urgente que había en Macedonia. Las otras ciudades no es que no necesitaran el evangelio, pero quizás el diablo no había establecido, hermanos, en las ciudades vecinas lo que había establecido en Macedonia. Y el Espíritu Santo lo direcciona y les muestra a un varón que representa la ciudad, y con la mano alzada, y dice: pasen por aquí, vengan aquí que necesitamos, ayúdennos. Cuando Pablo, hermanos, cae en sí, recuerda la visión, dice el último texto que leímos, que él con sus compañeros dieron por sentado, dijeron: esta es una realidad. Dios no quiere que vayamos a otro lugar. Dios quiere que vayamos en esta dirección. Y yo quiero decirle algo. Dios sabía que habían habido buenos gobernantes, famosos, poderosos, humanamente hablando. Pero lo que ellos hacían solo era soyugar más a la gente. Era necesario que llegara un libertador. Y ese libertador llegó por medio de la persona de aquellos hombres que llegaron a predicar el santo y bendito evangelio. Decimos amén, la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos libertadores. Gente que llevemos el mensaje para libertar a la gente. En este país, hermanos, han habido grandes presidentes, gobernantes famosos, poderosos.
hermanos, con buen y malo corazón. Pero nadie ha podido libertar completamente a las personas, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. No sé si me estoy dando a explicar. Mire, la necesidad que había en esa ciudad está representada por ¿quién? Por la silueta que aparece en la visión. Un varón que alza su mano y dice: hey, por aquí estamos. Es una provincia de Macedonia llamada Filipos. Una provincia, un pueblecito. El apóstol llega. Póngame atención a esto. Mire, el apóstol llega. Y el apóstol no es como nosotros, que de repente quizás nosotros llegamos, o pudiéramos haber llegado nosotros y yo voy a descansar. El viaje ha sido largo. He viajado 2-3 días en barco y no, yo necesito descansar. Así es que ahí donde me voy a hospedar, me voy a quedar unos días reposando para yo poder agarrar fuerza, porque el siervo de Dios necesita descansar. El siervo de Dios necesita agarrar fuerza y rejuvenecerse. Como que si para predicar el evangelio se necesitan fuerzas físicas, se necesita fuerza del Espíritu Santo, fuerzas divinas, fuerzas del cielo. Decimos amén. Y aunque haya gente que diga lo contrario, pues lo harán por su estilo o su estado de vida en el que están. Pero para predicar el evangelio no se necesita, hermano, estar bien de la garganta. Se necesita el fuego del Espíritu Santo. Porque una garganta por afónica que esté, el Espíritu Santo la arregla, porque Él es poderoso. Si Él sabe que tú llevas vida y Él, hermano, hay una necesidad emergente, Dios te va a ayudar, te fortalece, te da fuerza. Alguien lo cree, alabe a Dios, aunque sea en su incredulidad, dele gloria a Dios, porque quien da fuerza se llama Dios. Se llama Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, lo primero que hace cuando llega, hermanos, a esa aldea, a ese pueblecito, a ese cantón, para los que me están mirando en diferentes lugares, y dice: buscamos, discúlpeme, don Saúl, ¿conoce algún lugar donde se reúnen a orar por acá? Porque queremos ir a orar. Queremos reunirnos, queremos incorporarnos al grupo de oración que hay en esta ciudad. Queremos unirnos a ellos. Lo primero que hace el apóstol Pablo, comienza a caminar a la orilla de un río. Y dice que cuando él ve, hermano, no miraba nada, pero él buscaba un grupo de oración. Un grupo de gente que estuvieran orando, o donde le dijera: en este pedacito a las 9 de la mañana hay un grupo orando, a las 12 hay otro, a las 3 hay otro y a las 6 hay otro. Aquí hay 4 grupos de oración. Ahí te incorporas al que quieras, pero es en este pedazo donde nos reunimos. A su nombre. Y Pablo, hermano, en esa búsqueda va. ¿Qué va buscando Pablo? ¿Qué va buscando? Igualito a nosotros. Igualito a nosotros. Igualito a nosotros. Nosotros buscamos los lugares, hermano, donde haya movimiento de Dios. A su nombre. Y lo primero con lo que se choca, hermanos, es con un grupo de mujeres que estaban lavando. Y vamos a leer el texto. Mira, acabo tenemos tiempo. Tengo 20 minutos todavía, porque hoy lo vamos a ir a las 1:30. ¿Se acuerda que le prometí? Vale. Dice, hermanos, el verso 11:
Yo solo lo voy a leer, usted me va escuchando. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Sí, se reunieron y les hablaron, les predicaron. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una negociante, una empresaria de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Escuche bien. Escuche esta mujer que aparece acá. Dice que era una adoradora de Dios. Una adoradora de Dios. Pero tenía un problema. Ahí está el primer problema. La primera necesidad. Siga leyendo usted. ¿Qué dice el texto? Parece coro de los mormones ese. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Estaba oyendo qué? El mensaje que ellos estaban dando. Y el Señor abrió el corazón. ¿Por qué abrió el corazón? Porque usted abre una puerta y adoradora de Dios. A eso le podemos llamar que el diablo había establecido una religión en ese lugar. Pero usted y yo sabemos que a la luz de la palabra, ninguna religión hace feliz ni libera a nadie. Le dije que emperadores, hombres famosos, poderosos en batalla, habían gobernado y nadie había liberado a nadie. Esta mujer, aún adorando a Dios, tenía problemas dentro de sí. Decimos amén. Pero aparece Dios explicándolo los predicadores de una manera concisa, de una manera, hermanos, clara, una exposición clara del Evangelio Santo. Y aquella mujer, su corazón fue abierto al punto que esa mujer tuvo que bautizarse, ella y todos los de su casa. Dele un aplauso a Dios para que usted vea lo que el diablo había establecido, como en los días de nosotros. Cuánta gente religiosa que no quiere nada de Jesús. Aún en la iglesia hay gente religiosa, cegados, corazones oprimidos, corazones cerrados a la voluntad de Dios, a la voz de Dios. Pero yo creo que así como el mensaje que Pablo predicó, no aparece el mensaje, las palabras del mensaje. Pero yo no dudo que estuviera hablando de Jesucristo, del mismo que estamos hablando acá. Si fue capaz de abrir el corazón de una empresaria, de una mujer negociante, ¿cómo no va a abrir el corazón de alguien en esta noche, hermano amado, que en usted solo mora la gracia de Dios?
Ahora entendemos por qué el Espíritu Santo se opuso y no los dejó ir para allá, porque la religión estaba matando. Como Lidia, habían mucha gente allí que adoraban a Dios, que eran adoradores, pero tenían problemas, porque el diablo es especialista, hermano amado, es especialista para establecer locuras. Y una de las armas más grandes que el diablo, hermano, ha establecido en la tierra son las religiones. Son las religiones. Hermano amado, si usted y yo tan solo estudiáramos la historia de los mormones, quién es su fundador, usted y yo nos daríamos cuenta, hermano, que esa gente, ¿cómo puede estar tan ciega? Pero claro, es que la religión no liberta a nadie. El catolicismo, hermano amado, tiene cegada a la gente. Esa religión, hermano, está mandando gente, pero por camionada al infierno, creyendo en un mentado purgatorio, cuando eso no es una realidad en las escrituras. Decimos amén. La Biblia enseña que hay infierno para los que no están escritos en el libro de la vida, y gloria y bendición de Dios para aquellos que escribieron su nombre en el libro de la vida. Decimos amén. Pero las religiones, hermanos, son obras de Satanás. Y la gente se siente, yo me acerco a Dios y yo adoro a Dios a mi manera. La Biblia enseña una sola manera como podemos acercarnos a Dios, le guste al diablo y a sus seguidores. Solamente hay una manera: en el nombre maravilloso de Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Voltea a ver al que está al lado y diga, ¿oíste? Así, ¿oíste? Voy a andar inventando después, dígale. Aquí no es María, aquí no es Smith, aquí no es los G12 de el César Castellano. No, un montón de bolos, hijos del diablo, mentirosos, religiosos, perversos, no. Decimos amén. Aquí el camino para llegar al cielo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios se llama Jesús de Nazaret. Y Pablo les pone, hermanos, un mensaje y el Señor se glorifica. Y aquella mujer les dice, miren, si ustedes han hallado, ustedes miran en mí, porque yo veo que ustedes andan algo diferente. Ustedes no son como los que predican acá. Ustedes no son como estos perversos de acá que solo andan buscando dinero, solo andan buscando billetes. Yo miro que ustedes, y si ustedes miran que hay gracia de Dios en mí, si creen que yo soy digna de tenerlos en mi casa, pues vénganse, yo los quiero tener un par de días en mi casa. Decimos amén, la iglesia. Y aquella mujer, hermano, los tuvo unos días, y Pablo siguió en su fiesta, y aquella gente, hermanos, aquella familia comenzó, oiga bien, a bautizarse y a decir que Jesucristo era su Salvador. Ahora, permítame, mire, ahora vamos a aplicarlo así, rapidito, en cortito, para que no se me le vaya la idea. Nosotros tenemos familia, nosotros tenemos amigos, nosotros tenemos, hermanos, diferentes personas que nos pueden estar haciendo así, mire. Como el macedonio, gente necesitada de la presencia de un Dios bueno. Ese Dios que usted anda tiene poder. Es el mismo que Pablo usaba. El mismo que usaba Pablo. Decimos amén. Ese mismo Dios, hermano, que usted y yo adoramos, ese mismo Dios es el que Pablo predicaba a su nombre. Hermano amado, cuánto macedonio hay afuera esperando a un Pablo como usted, a un Bernabé, a un Timoteo como usted. Alabe a Dios, no se me haga el de los tamales. Escuche bien, hermano amado, hay necesidades urgentes. Hay que pedirle a Dios que nos direccione. Señor lo puede hacer. Señor lo hace.
A su nombre, iglesia. ¿Qué había establecido el diablo en ese lugar? Falsa religión. Pero eso no era todo. Siguen aquellos hombres de donde Lidia, caminaban para la sinagoga, caminaban al río y así estuvieron unos días. Y aparece una muchacha, una joven. Esos que van allí son siervos del Dios Altísimo. Esos hombres que van allí son siervos del Dios Altísimo. Los siguientes textos, cuando usted los lee en su casa, se va a dar cuenta que esta muchacha era como una marioneta del diablo. En esa ciudad había un espíritu que el diablo había instalado. Había puesto en esa ciudad un espíritu de adivinación que tenía cautiva a toda la gente. Amén. Todos, hasta los gobernantes, hasta los religiosos, gobernantes políticos, de todo, hermanos, estaban siendo gobernados por ese espíritu de adivinación que se movía. Decimos amén. ¿Cree que el Espíritu Santo no iba a direccionar la vida de los predicadores para ese lugar? Esa era una necesidad emergente. El engaño se estaba sirviendo con cuchara grande. El engaño, hermanos, aleluya, tenía toda una ciudad sumergida. Pero aparece el Dios Todopoderoso metido en unos predicadores. Y aquel espíritu de engaño, de adivinación, tuvo que irse. Dígame amén, por lo menos. Aquel espíritu del infierno tuvo que abandonar esa ciudad. ¿Por qué le digo que la ciudad estaba así? Porque los tipos que manejaban a la muchacha como su tesoro, como su máquina de dinero, se molestaron. El texto no lo dice. ¿Qué fueron los que se molestaron? ¿Qué fue lo que le dijeron a la gente? Pero supongamos. Ahí está la muchacha, ella es la que tenía el espíritu, ella es. Y andaba uno, el que la gobernaba, su amo, por decir así, con un lazo. La amarraba en la cintura y él andaba por todo el mercado, por todas las casas, él. O tenía un puesto y le decía: ¿quieres saber algo de tu futuro? Ella te lo adivina. ¿Quieres saber algo de tu existencia? ¿Quieres saber dónde está la gallina que se te perdió? Ella te dice dónde está. Pero me vas a pagar tanto. Entonces, esta era una máquina de dinero para mí. Y cuando aquel espíritu es salido por el poder del Espíritu Santo de una palabra que soltó el apóstol, aquella mujer queda sola, queda en su natural, en su modo natural. Y aquel tipo se molesta y le dice: Saúl, hoy ya no vamos a averiguar los problemas que te vienen el otro año. Y usted le pregunta: ¿por qué? Porque ahora ella ya no puede adivinar. ¿Por qué? Porque el espíritu se lo quitaron. Aquellos alborotadores vinieron y se lo sacaron. Ahora ya no vamos a tener las bendiciones que teníamos con ellos, porque él les había hecho creer que eso, hermanos, era de Dios. Y la gente estaba, hermanos, engreída con ese espíritu. El Espíritu Santo gobernaba en esa ciudad. Pero cuando se vieron burlados, hermano amado, quisieron, escuche bien, quisieron, y metieron a la cárcel a los apóstoles. Pero espéreme acá. Un corazón se abre, cegado por la religión. Un espíritu de adivinación que tenía el control de la ciudad es echado fuera. Decimos amén. Estamos hablando de religión, que es uno de los demonios más grandes que Satanás ha establecido en el mundo. Espíritus engañadores están por doquier. Decimos amén. Y por este hecho,
los gobernantes de esa época meten a Pablo y a Silas a la cárcel. Decimos amén. Allí ya entra otra cosa. El gobierno tenía su sistema. El gobierno políticamente también tenía un sistema y Satanás lo gobernaba. Amén. Y un soldado romano fue liberado con su familia en esa cárcel. Está en el capítulo 16. Ahí está. La situación, ¿sabe cuál fue? Que cuando estos hombres, hermanos, los meten a la cárcel para, después que los golpearon y por eso que hicieron, de echar fuera ese espíritu inmundo, ellos en vez de amedrentarse, alabaron a Dios. Por eso yo a usted no le creo ni le voy a aceptar nunca que usted no tiene fuerzas para alabar a Dios. Jamás en la vida se lo aceptaré. Que usted me venga diciendo, ay pastor, es que yo me siento cansado. ¿Cansado de qué? ¿Cansado de qué? ¿Cansado de qué? Yo trabajo 10 horas, pastor. ¿Y eso qué? Aquí todo el mundo trabaja. Y no dijo el Señor que con el sudor de tu frente ibas a ganar el billete, pues. La papa no te la vas a ganar así que te cae del cielo. Jamás le aceptaré. Ay, pastor, no aguanto. Ay, me siento cansado. A estos los habían leñaseado. Los habían golpeado como se golpeaban animales en aquel entonces. Y ellos levantan culto al Dios del cielo. Levantan culto al Dios de la gloria. Levantaron culto al Dios del cielo. Y usted me dice que con 8 horas de trabajo usted no puede. Discúlpeme, usted está pero... Dele otro aplauso al Señor, hermano. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Es que para adorar a Dios yo no necesito fuerzas humanas. Ay, pastor, yo me siento decaído. ¿No vayas a trabajar mañana? Ah, no, pastor, tampoco. ¿Te sientes cansado? Está bien. Pastor, no voy a poder ir al culto. Tengo cansancio crónico. Ah, está bueno. No vaya esta semana a trabajar. No, pastor, no, tampoco. Entonces no estamos cansados, mentira. Es flojera espiritual la que tenemos. Dile al que está a tu lado, dile ahora, sí, dile. No, dile. A su nombre, iglesia. En la cárcel, Sila, yo voy a comenzar la oración. Sila, yo voy a dar inicio. Usted canta unos cantos y yo predico. Y comienza Pablo, Señor, aquí estamos en tu presencia. Señor, hacemos de esta celda, hacemos de esta pocilga, Dios amado, un santuario, un altar para tu gloria. Aquí, Señor, tu presencia es la que gobierna, Dios poderoso. Tu nombre será exaltado en el cielo y en la tierra. A su nombre. Y comienza así las Silas. Y comienza solo Dios hacia el hombre feliz. Comienza así a entonar esos cantos. A su nombre.
nombre. Y de repente la gloria de Dios desciende, hermano amado, y rompe aquellas cadenas. Un aplauso sin cesar a Dios. La gloria de Dios comenzó a moverse, hermano amado. Y el político, ¿sabe qué hizo cuando escuchó eso? Temen una espada que me voy a matar. Temen una espada que yo me quiero morir. Y le dice Pablo que ¿qué? Me quiero morir, me voy a matar. Si han ido los presos. No, hijo, aquí estamos. Estamos adorando a Dios. Estamos alabando. Estamos glorificando a Dios. Hijo, aquí estamos. No te hagas daño, hermano amado. Y aquel hombre se entrega a Cristo. Aquel hombre se entregó al Señor, a su nombre. Se entregó a Cristo. Recibe a Jesús como Salvador. Y hizo lo que Lidia hizo, lo llevó a su casa. Y como Pablo no era boca así dura como nosotros, yo me imagino al apóstol Pablo dentro de la casa del carcelero y le dijo: ¿y ustedes, hijos? ¿Y ustedes? ¿Ya se entregaron a Cristo? No. No, reciban a Jesús. Su tata ya se convirtió al evangelio. Y aquella familia se entregó a Cristo y fueron bautizados. Se entregaron a Cristo. A su nombre. A su nombre, iglesia. Hermano amado, en esa ciudad hubo un alboroto del Espíritu Santo de Dios. Después de que un espíritu inmundo, después de que la religión, un espíritu inmundo, la política reinaba, se dieron cuenta, aleluya, que allí habían unos hombres llenos, direccionados del poder del Espíritu Santo, direccionados por la voluntad de Dios. Y aquella ciudad se dio cuenta que el Rey de Reyes existe, que el Señor de los Señores existe, que no hay religión que valga ante el poder transformador del Dios Todopoderoso. La religión podrá tener atado a los tuyos hasta que no llegue el evangelio. Pero si el evangelio llega, esas cadenas son rotas. ¿A cuántos de nosotros se nos han caído vendas cuando hemos estudiado la palabra? Hermano, yo adorando a Dios con unas grandes vendas como Lidia. Yo adorando a Dios, hermano, diezmando, ayunando, vigilando y yendo a evangelizar con unos grandes trapos aquí, mire. Le estoy hablando espiritual. Aquí, mire, vendado, cegado. Hasta que alguien me dijo: no le creas a los hombres, ve a la palabra. La palabra es la que te va a aclarar la bendición. Por eso es que yo hoy tengo muchas cosas claras, porque me llevaron a las escrituras. No lo que oigo, no lo que alguien me dice, no lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que la palabra bendita de Dios dice. Y si la palabra nos dice que hubo un avivamiento en esa ciudad de Filipo, también lo puede haber en la ciudad de Los Ángeles, lo puede haber en la familia hermano González, en la familia Rivera, en la familia, puede haber en cualquier familia un avivamiento a su nombre. Los que no han sido bautizados en tu casa lo pueden llegar a ser. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Llevar ese mensaje. Llevar. No vayas acá, no, si juega la selección de mi país, yo cómo voy a ir. No, si juega mi equipo favorito. Voy a ir solo un rato y después me regreso porque yo no tengo mucho tiempo. Los predicadores de aquellos, hermanos, si les decían para allá, para allá, decimos, esa gente es la que necesitamos. Mira, en tu familia puede haber un macedonio haciéndole así, mira. En la mía hay muchos macedonios que el diablo los tiene atados. Están pidiendo
Están pidiendo, pero allí van los Pablos, allí van los Timoteos, allí van los Silas. Dile al que está a tu lado, dile, ahora sí, dile. Se cayeron las cadenas, dile. Pero no de nosotros, porque nosotros no estamos encadenados. Decimos amén. Llegó Dios y estableció su verdad. La religión que gobernaba tuvo que hacerse una, la gente se quedaba boquiabierta. En esa ciudad, hermanos, hubo un mover. Si usted busca los libros históricos, las historias, los historiadores hablando de esto, la Biblia a nosotros, hermanos, nos omite muchas cosas porque es un libro pequeño, hermanos, pero los estudiosos que han indagado en esto tienen mucha, hermano, información que en esa ciudad, hermano, muchos soldados romanos, este tipo que se convirtió con su gente al evangelio, él siguió desempeñando su privilegio en el ejército romano, y él comenzó también a hablarles a mucha gente y muchos se convirtieron al evangelio. La Lidia, como una mujer empresaria billetuda que se rolaba con gente de plata, también comenzó a hablarle a la gente. Decimos amén a su nombre. Cada quien en su rama. Si tú eres una persona de clase media, tienes gente a tu alrededor para que tú les puedas hablar del evangelio. Si tú te consideras a alguien, hermano, o hubiera un influencer acá, un influencer puede rolarse con otro influencer para decirle que Cristo es la verdad. Alguien puede decir amén a ello. Alguien puede decir, si tú eres, hermano amado, una persona de fuego, habla de Cristo, porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Alguien puede decir amén a ello. El Espíritu Santo. Sí me estoy dando a explicar, hermano. Necesitamos eso. Hay muchos macedonios allá afuera. Va que el cansancio no vale. Ay, pastor, me siento triste, pastor. ¿Qué pasó, hermano? Tuve, hermano, una discusión con mi mujer y ay, hermano, viera que yo no aguanto, hermano. Ay, hermanito amado, esas cosas no son para tomarle atención. Eso ya, cierre el oído, hermano, y ya dejemos de tanta bulla, tanta locura. Amén. Yo no predico este mensaje, hermano, un día acá, ese tema, porque ya alguien lo predicó. Dice, cristianos tienen que ser como Shakira. Evangélicos tienen que ser como Shakira. Shakira tiene una canción que dice, sorda, pero usted y yo tenemos unas grandes orejas de elefante, hermano, así, mañas orejotas para oír todo lo que la gente dice. Sorda, así ve, oídos cerrados, así ve. No le den así, tamaña orejota, así ve, para oír todo lo que dicen, hermano. Amén. Estamos en la iglesia, estamos así, ve. Los grandes ojos como que somos tecolotes, así, ve. Y anda así. Cierra tus ojos y alaba a Dios. Cierra tu oído. Decimos amén, hermano. Hay una anécdota en un libro que yo tengo, hermanos, de ilustraciones, que dice, hermano, así, mire, que un muchacho se acerca al pastor y le dice, pastor, yo no creo más regresar a su iglesia, visitante. Y le dice el pastor, ay, hijo, vieras cómo lo siento. Me da tristeza el saber que no vas a regresar, porque este es un lugar donde adoramos a Dios. Es un lugar donde el alma
viene y se alimenta. Hijo, vieras que me da tristeza el oírte que no vas a regresar. Y el pastor le dice: hijo, pero ¿puedo saber por qué? Fueras tan amable, hijo, de decirme por qué no vas a regresar. Es que mire, yo le voy a decir, y discúlpeme si lo ofendo con esto. Le dijo el muchacho al pastor: esto no tiene nada que ver con usted. Esta es una anécdota, una historia que está en un libro que yo tengo. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa señora que se sienta adelante, con ese señor que allí mucho grita. Mire, allí en aquella esquina hay una señora que no para de platicar. Mire, los niños tienen un solo desorden. Y yo he entendido, a mí me enseñaron que la iglesia es para adorar a Dios, no para estos desórdenes, le dice el muchacho. Y el pastor le dice: hijo, ya sé, le dice. Sí, listo. Pero sabe, vamos a hacer una cosa, hijo, le dice. Mira, te voy a invitar el próximo domingo, vas a ser mi invitado de honor. Pero vamos a hacer una cosa. Yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer y después decides si vienes o no vienes, porque a mí me interesa tu alma, hijo, le dice el pastor. Dice que el pastor lo lleva y listo, y a la hora de la alabanza estaba todo fogoso, toda la bendición y todo. Así como los pentecostales, va, usted sabe. Le dice: hijo, pastor, ¿se está dando cuenta lo que están haciendo en este momento? Y le dice: sí, hijo. Y le da un vaso de agua y se lo da en una cosita así. Le dice: va, agarra este vaso de agua, no me vayas a botar ni una gota de este vaso de agua. Paséate por toda la iglesia, por otro lado, otro callejón, y el muchacho ahí pendiente de que no se cayera la gota de agua. Sí, le decía: uy, 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 le decía, uy, le decía, tío. Sí. Cuando se cruzó la iglesia le dijo: ¿qué viste de los hermanos? Y le dice: nada. ¿Por qué? Porque tenía mis ojos puestos. Si no los pones, si tus ojos los pones en tus hermanos, te vas a ir decepcionado. Cuando vengas, ven a adorar a Dios. Tus ojos, ponelos en Dios. Tus ojos tienen que estar. ¿Qué haces oyendo al más chismoso de la iglesia? Cierra tus oídos. Ahora entiendes por qué estás todo güero. O sea, enfermo, pues va. Ahora entiende por qué hay cristianos, hermanos, que alaba a Dios, cierra los ojos, haz de lo que el muchacho ha ido. Y el muchacho caminaba y que la chinita anduviera brincando, a él le importó nada eso. No la miraba. Saludes les manda el rey. Saludes les mandó Jesús. Dijo que pongamos los ojos en él para que nos gocemos en su presencia. Hay que poner los ojos en él. ¿En quién los había puesto el apóstol? No en el pastor. El apóstol con Sila estaban con sus ojos puestos en el pastor de los pastores. A él le alababan y decían: solo Dios hace al hombre feliz. Y sin banda, sin música, pero alababan al Dios de la gloria, su nombre.